Bienvenido, estimado estudiante. Me alegra verte por aquí. En esta lección, te presentaré un proyecto de eSprite que se ha compartido. En la descripción de este video encontrarás un enlace para realizar la descarga. Requerirás del programa eSprite para poder abrirlo. En esta lección, explico el flujo de trabajo que se hizo para definir 5 animaciones. Este asset ha sido creado especialmente para un futuro proyecto de videojuego que realizaremos. Género, plataformas. He compartido este proyecto para todas aquellas personas que quisieran tener una referencia de cómo crear sus propias animaciones utilizando eSprite. A lo largo de esta lección explico cómo se fue avanzando. También menciono cómo se hacen algunas acciones a la hora de trabajar con eSprite. También menciono algunos consejos. Comencemos. Si tu objetivo es crear un objeto o ser vivo que existe en la realidad, puedes apoyarte con una imagen de referencia. También en lo referente a la creación de animaciones, puedes observar una hoja de sprites. A la hora de animar un personaje, se recomienda trabajar con capas. Para crear una capa, lo puedes hacer dirigiéndote en donde dice Layer, New Layer, o presionando el comando Shift-N. Como puedes apreciar, este proyecto incluye 7 capas. Cada parte del canguro se ha separado. En una capa se ha dibujado la cabeza. Las capas Leg 1F y 3F son las patas que se muestran de frente. Una capa que incluye la cola. Una capa que contiene el cuerpo del canguro. Y finalmente las patas que se ven por detrás del cuerpo. El posicionamiento de estas capas es algo fundamental para que las partes se vean bien entre sí. Como puedes apreciar, la cabeza, las patas 1 y 3F y la cola se encuentran por encima de la capa cuerpo, body. En cambio, las patas 2 y 4B están por debajo de la capa body. De esta manera conseguimos el resultado deseado. Para desplazar una capa desde un lugar hacia otro, tienes que primero seleccionar la capa y luego mantener pulsado el clic derecho del ratón, arrastrar y soltar hacia la ubicación deseada. Con respecto al dibujado, puedes disponer de una paleta de colores personalizada o utilizar alguna paleta de colores que ofrece eSprite. Para el dibujado de pocos sprites, puedes optar simplemente por definir colores poco a poco. Como puedes apreciar, ya que solo este proyecto fue diseñado para definir este personaje, solamente se definieron algunos colores solamente. Principalmente un color café y algunas variaciones. Luego de haber definido todas las partes de tu personaje, animal, criatura, etc., pasarías a la etapa de crear fotogramas para así definir animaciones. Por ejemplo, la primera animación corresponde cuando el canguro se encuentra en un estado de reposo, es decir, cuando el jugador no está desplazando al canguro. Si nos ubicamos en el fotograma 1 y hacemos clic en el botón play, podemos reproducir esta animación. Como puedes apreciar, esta animación fue diseñada solamente utilizando
dos fotogramas. Cuando creas un fotograma nuevo, se estará copiando de manera automática el fotograma anterior. De esta manera, puedes trabajar en ese nuevo fotograma, aplicando algún cambio a alguna de las partes de tu sprite para así conseguir la animación deseada. Para crear un fotograma, lo haces dirigiéndote en donde dice Frame, New Frame, o presionando el comando Alt-N. Si te sitúas en el fotograma 1 y luego te pasas al fotograma 2, podrás notar la diferencia que ocurre. Para este estado de reposo, lo que hice fue aplicar algunos leves cambios. La cabeza la desplacé un poco hacia abajo. Las patas superiores rotaron un poco. ¿Ok? Para hacer rotar un fragmento de sprite, lo puedes hacer de la siguiente manera. Seleccionas la capa con la cual vas a trabajar, por ejemplo esta. Te posicionas en el fotograma que vas a modificar, por ejemplo este. Utilizas la herramienta marco rectangular, haciendo clic en este icono o presionando el comando M. ¿Okay? Seleccionas todo el fragmento del sprite o una parte solamente. ¿Okay? Y luego, posicionándote en este apartado, puedes aplicar la rotación. ¿Okay? Y en la parte inferior, en donde aparecen varios datos, puedes apreciar el valor en grados de la rotación que estás aplicando. Presionando Control Z, anulas la última acción realizada. La cola también se animó con un cierto grado de rotación. El cuerpo se le aplicó un leve aumento a su escala. Con la misma herramienta que se mostró, puedes aumentar la escala de un fragmento de sprite. Con respecto a la pata 2B, se seleccionó solamente una zona y se aplicó un leve aumento de escala. Bueno, luego de eso se creó otro fotograma para empezar a definir otra animación. Wacky. Wacky representa al canguro cuando está caminando. Se aplicaron ajustes similares con respecto a la animación anterior, para así lograr un comportamiento deseado. Lo que observan en la parte superior se denominan etiquetas. Las etiquetas nos sirven para distinguir las animaciones y así separarlas con respecto a las demás animaciones. Como puedes apreciar, al posicionarme en Wacky y a la hora de reproducir la animación, siempre se queda como un bucle, animando solamente esta animación. Para crear una etiqueta, te tienes que dirigir en donde dice Frame Text New Tag. ¿Okay?
Luego, puedes definir un nombre. Lo vamos a ver. Puedes definir un nombre y también defines su inicio y en dónde finalizas. También puedes definir un color y la dirección. ¿Ok? Por lo general, la dirección va hacia adelante, es decir, forward. Si quisieras editar una de estas etiquetas, simplemente hacer clic en una de ellas y aplicar el cambio que quisieras hacer. A continuación, te muestro las demás animaciones. Cuando el canguro está escalando. Cuando el canguro está saltando. Y cuando el canguro ha sido lastimado. En algunas situaciones necesitarás copiar algún fotograma específico. Para hacer esto, simplemente tienes que seleccionar el fotograma. Por ejemplo, este. ¿Ok? Lo tienes seleccionado y presiona Control C. Y si lo quisieras ubicar en el fotograma 17, lo seleccionas y luego presionar Control V. ¿Sí? Y como puedes apreciar, el fotograma se ha pegado de la manera correcta. Para eliminar un fotograma, hacer clic derecho y hacer clic en donde dice Delete Frame. ¿Okay? Por último, cuando tengas todas tus animaciones listas, el siguiente paso sería poder exportar tu sprite sheet, es decir, tu hoja de sprites, ya que cada fotograma estará representando un sprite, es decir, tu sprite sheet estará conteniendo 17 sprites. Esto se hace de la siguiente manera. Te diriges en donde dice File, Export Sprite Sheet. Como puedes apreciar, la vista ha cambiado. Para que te des una idea de cómo lucirá la salida del archivo que vas a crear. En el apartado Layout, puedes definir el tipo de hoja, si será definido por filas, columnas, etc. ¿Okay? Puedes considerar algunos ajustes opcionales. ¿Okay? Por último, el apartado Output. Configuras la salida del archivo. Tienes que hacer clic en este apartado. ¿Okay? Y luego de haber realizado esta acción, haces clic en este botón para así definir la ruta de guardado. Y por último, haces clic en Export y se creará el archivo en formato PNG, listo para ser usado. Luego de la exportación, una vez que abras el archivo, observarás tu hoja de sprites en base a la configuración que definiste, que en este caso fue una definición por filas.
Bueno, se ha mencionado todo lo esencial. La lección ha llegado a su fin. Gracias una vez más por tu presencia. Espero que este proyecto pueda servirte. Nos vemos en futuras lecciones. Que estés bien.